Buenas, yo soy Héctor Daniel Mesa Hernández del grupo de tercero A electrónico matutino. Esta vez voy a presentar la actividad 6 llamada Práctica de Taller Laboratorio 2 Amplificadores Operacionales. Tengo aquí estos 6 tipos de amplificadores operacionales que son los que voy a presentar y pues voy a ir explicando de uno por uno. Empezamos con el restador. Voy a tratar aquí de agrandar un poco más. Aquí está el restador. Bien, pues este amplificador usa ambas entradas invertida y no invertida, es decir que posee dos entradas y una salida. La señal que se obtiene a su salida es el resultado de la diferencia de las señales que se aplican a las entradas. En él se pueden elegir también las resistencias para amplificar la diferencia. Unas de sus características son que la tensión de la salida es una constante multiplicada por la señal diferencial de entrada. También que la ganancia para la señal del modo común es cero. Y que para minimizar los efectos de la corriente de polarización se deberían seleccionar R2 igual a resistencia 4 y resistencia 1 igual a la resistencia 3. Se me olvidó aquí encender el circuito. Aquí está. Y pues bien, el funcionamiento de este circuito en general, su funcionamiento es que, pues bueno, para la alimentación del circuito es necesario utilizar una fuente de alimentación doble, que son las que tenemos aquí, que proporciona las tensiones de diferente polaridad y que proporcione una intensidad constante. La tensión que aparece en la salida del amplificador se obtiene de la diferencia de las tensiones de entrada de voltaje 1 y voltaje 2. La fórmula es voltaje es igual a voltaje 1 menos voltaje 2. Como aquí podemos observar, aquí la puse. Seguimos y ahora vamos con el inversor, que es este que tenemos acá. Bien, el siguiente circuito es un amplificador inversor básico que sirve para amplificar o atenuar señales en el orden de 1000 volts. Existen dos configuraciones básicas y estas son amplificador inversor y atenuador inversor. Estos circuitos son básicos para el acondicionamiento de señales. Aquí en la impedancia de entrada, resistencia de entrada, la resistencia debe ser mayor a 10 kΩ para no tener pérdidas y tener un correcto funcionamiento en el circuito. En la salida la polaridad es inversa a la entrada y en los usos de estos circuitos son para acondicionamiento de señales, procesamiento de audio, etc. Seguimos y ahora vamos con el sumador, que es este que tenemos aquí. Pues bien, a continuación presento el circuito sumador, que es una configuración del amplificador inverso que nos sirve para sumar señales. Este circuito posee las mismas propiedades de amplificador inversor, es decir, la suma de las entradas se vuelve inversa, solo la forma para calcular la señal de salida varía un poco. Este circuito es muy utilizado para combinar señales de diferentes aplicaciones. La fórmula general para calcular y diseñar un circuito sumador, en este caso solo estoy sumando dos señales, pero es posible sumar más. Es cuestión de agregar otra resistencia a la entrada negativa del amplificador operacional. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el sumador no se suma más del voltaje de alimentación. Es decir, si sumamos 10 voltios más 5 voltios y estamos alimentando el operacional con más 12 y menos 12,
el resultado será 12 voltios. Seguimos y ahora vamos con el diferencial. Es este de acá. Bien, aquí en el diferencial es sencillo, rápido. En este circuito es el diferencial y su fórmula es voltaje es igual a voltaje 2 menos voltaje 1. Y este circuito proporciona un voltaje de salida igual a la diferencia entre las señales aplicadas multiplicada por una ganancia. Así sencillo. El siguiente es el circuito comparador, que es este de acá. Y no sale completo. A ver. Bien, creo que ahí se puede ver mejor. Bien, aquí el circuito comparador. El funcionamiento del amplificador comparador en su modo más simple es sencillo de describir. Cuando el voltaje en la entrada inversora B negativa formador por el divisor de tensión es mayor que el voltaje introducido en la entrada no inversora, la salida de voltaje es alimentación negativa. Sin embargo, si el voltaje introducido por la entrada no inversora es mayor que el voltaje introducido por la entrada inversora, la salida del voltaje es alimentación positiva. Otra cosa que hay que dejar en claro es que la salida ya no serán voltajes de polarización, sino de saturación. Una característica que tienen los comparadores en su voltaje de salida es que este voltaje no puede superar la tensión de alimentación positiva, ni bajar por debajo de la alimentación negativa. El diseño siempre mantendrá un balance en el voltaje de salida. Ahora vamos con el último, que es el seguidor. Aquí en el seguidor de tensión es aquel circuito que proporciona a la salida la misma tensión que la entrada, independientemente de la carga que se le acopla, que es tanto como decir independientemente de la intensidad que se demande. Esta aplicación es importante en la amplificación de señales que tienen un buen nivel de tensión, son de muy baja potencia y por tanto se atenuarían en el caso de conectarlas a amplificadores de mediana o baja impedancia de entrada. Pues bien, ahí están los 6 circuitos explicados y pues es todo. Ahí también están las fórmulas de los circuitos y pues voy a parar el circuito y es todo. Muchas gracias.